Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White. El Espiritismo, capítulo 35. La obra ministradora de los santos ángeles, tal cual está presentada en las Santas Escrituras, es una verdad de las más alentadoras y de las más preciosas para todo discípulo de Cristo. Pero la enseñanza de la Biblia acerca de este punto ha sido oscurecida y pervertida por los errores de la teología popular. La doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana en los tiempos tenebrosos de la gran apostasía, ha suplantado la verdad tan claramente enseñada por la Santa Escritura, de que los muertos nada saben ya. Multitudes han llegado a creer que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores enviados para hacer servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Y esto a pesar del testimonio de las Santas Escrituras respecto a la existencia de ángeles celestiales y a la relación que ellos tienen con la historia humana desde antes aún que hubiese muerto hombre alguno. La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, ha preparado el camino al espiritismo moderno. Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y a los santos y de los santos ángeles, y si son favorecidos con conocimientos que superan en mucho a los que poseían anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la tierra para iluminar e ilustrar a los vivos? Si, como lo enseñan los teólogos populares, los espíritus de los muertos quedan como suspensos en torno de sus amigos en la tierra, ¿por qué no les sería permitido comunicarse con ellos para prevenirlos del mal o para consolarlos en sus penas? ¿Cómo los que creen en el estado consciente de los muertos podrían rechazar lo que les viene, cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? Aquí tenemos un medio de comunicación considerado sagrado y de que Satanás se vale para cumplir sus propósitos. Los ángeles caídos que ejecutan sus órdenes se presentan como mensajeros del mundo de los espíritus, al mismo tiempo que el príncipe del mal pasa a poner a los vivos en comunicación con los muertos. Ejerce también su influencia fascinadora sobre las mentes de aquellos. Satanás puede hacer aparecer ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras, el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo y sin sospechar ningún peligro dan
oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. Después que Satanás ha hecho creer a los espiritistas que los muertos vuelven a la realidad, en realidad a comunicarse con ellos, hace aparecer a los individuos que murieron sin preparación. Estos aseguran que son felices en el cielo y hasta que ocupan allí elevados puestos, y así se va enseñando por todas partes el error de que no se hace diferencia entre los justos y los injustos. Esos supuestos visitantes del mundo de los espíritus dan a veces avisos y advertencias que resultan exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan doctrinas de que, de hecho, destruyen la fe en las Sagradas Escrituras, aparentando profundo interés por el bienestar de sus amigos en la tierra. Insinúan los errores más peligrosos, el hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces anunciar acontecimientos, da a sus testimonios una apariencia de verisimilidad, y sus falsas enseñanzas son aceptadas por las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas, como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. Se rechaza la ley de Dios, se desprecia al Espíritu de gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa profana. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y hasta ponen al Creador en el mismo nivel que ellos. Es así como bajo un nuevo disfraz el gran rebelde sigue haciendo guerra a Dios, guerra que empezó en el cielo y que se prosigue en la tierra desde hace unos 6,000 años. Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas por completo al fraude y a juego de manos de los médiums. Pero si bien es cierto que muchas veces se han hecho pasar supercherías por verdaderas manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de poder sobrenatural. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resultado de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ángeles malos que introdujeron así uno de los engaños más afortunados para la destrucción de las almas. Muchos hombres serán engañados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuya supernaturalidad no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Estas personas no toman en cuenta el testimonio de Satanás. No fue más que mediante la ayuda de Satanás por la que los nigromantes de Faraón pudieron contrahacer la acción de Dios. San Pablo declara que antes de la segunda venida de Cristo habrá manifestaciones análogas del poder satánico. La venida del Señor debe ser precedida de la operación de Satanás con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio de la injusticia.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y el apóstol San Juan, describiendo el poder milagroso que se ha de dar a conocer en los últimos días, declara: obra grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los hombres, y engañó a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha permitido poder hacer. Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. El príncipe de las tinieblas, que por tanto tiempo ha estado empleando los poderes de su superior inteligencia en la obra de engaño, adapta hábilmente sus tentaciones a los hombres de todas las clases y condiciones. A las personas cultas y refinadas les presenta el espiritismo bajo sus aspectos más sutiles e intelectualistas, y es así como consigue atraer a muchos a sus redes. La sabiduría que comunica el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la que desciende de arriba, sino antes es cosa terrenal, sensual y diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 15. Y esto es precisamente lo que encubre el gran seductor cuando el secreto es lo que más conviene a sus propósitos. Él que vestido con brillo de celestiales serafines pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuere ángel de luz. Apela a la razón presentando argumentos elevados, deleita los sentidos con escenas que cautivan y conquistan los afectos por medio de imágenes elocuentes de amor y caridad. Excita la imaginación en sublimes arrebatos, induciendo tanto a los hombres a enorgullecerse de su propia sabiduría, que en el fondo de su corazón desprecian al Dios eterno. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y gloria de la tierra, presentará sus tentaciones a los hombres y pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino. Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, despertando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de la exaltación de sí mismos. Fue alimentando esos pecados como hizo caer al hombre, y por ellos trata de acarrear su ruina. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. El espiritismo enseña que el hombre es una criatura susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento y eso durante la eternidad.
hasta llegar a la esencia divina, y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. El juicio será justo, porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Un maestro espiritista dijo: la conciencia espiritual se despertó en él. Todos mis semejantes crean semidioses no caídos. Y otro dice: todo ser justo y perfecto es Cristo. Así, en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre, sujeto al error, como único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Eso no es progreso, sino retroceso. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los objetos en que se ocupan. Se asimila a lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a nada más exaltado, caerá más bien en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Dejado a sí mismo, su conducta será siempre inevitablemente peor. A los indulgentes consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta a gente más refinada e intelectualista. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana, nota los pecados que cada hombre está inclinado a cometer y cuida luego de que no falten ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas. Tienta a los hombres para que se excedan en cosas que son legítimas en sí mismas, a fin de que la intemperancia debilite sus fuerzas físicas y sus energías mentales y morales. Ha hecho morir y está haciendo morir miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana. Para completar su obra, declara por intermedio de los espíritus que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que cualquier cosa que sea es buena, que Dios no condena y que todos los pecados que se cometen sin envolver culpabilidad alguna. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad y la licencia y que el hombre no es responsable más que para consigo mismo, pueden
¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les den libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria para hacerle perder al hombre el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos, y Satanás coge alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por las pretensiones engañosas del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa, como ya lo hemos visto. La teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las Santas Escrituras. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra. Además, Dios ha prohibido expresamente toda fementida comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos, pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otro mundo, son espíritus de demonios. Comparece con Números capítulo 25, 1 al 3, Salmo 106, versículo 28, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 30, con Apocalipsis capítulo 16 y versículo 14. La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada como abominación al Señor y era solemnemente prohibida so pena de muerte. Levíticos 19, versículo 31 y capítulo 20, versículo 27. Aún el solo nombre de hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. La pretensión de que los hombres pueden tener comunicación con los malos espíritus es considerada como una fábula de la Edad Media, pero el espiritismo que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, que ha invadido iglesias y que ha sido acogido en favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Si no existiera tal evidencia tocante a la naturaleza real del espiritismo, debería bastar a todo cristiano el hecho de que los espíritus no hacen ninguna diferencia entre lo que es justo y lo que es pecado, entre el más noble y puro de los apóstoles de Cristo y los más
degradados servidores de Satanás. Al representar al hombre más vil como si estuviera altamente exaltado en el cielo, es como si Satanás declarara al mundo: no importa cuán malos seáis, no importa que creáis o no en Dios y en la Biblia, vivid como gustéis, que el cielo es vuestro hogar. Los maestros espiritistas declaran virtualmente: todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Jehová, y Él se complace en los tales, o si no, ¿dónde está el Dios de juicio? Malaquías 2:17. La palabra de Dios dice: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Isaías 5, versículo 20. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Los apóstoles, tal cual esos espíritus mentirosos los representan, contradicen lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia, socavando así el fundamento de la esperanza cristiana, y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o por lo menos un libro apropiado a la infancia de la raza, pero de la que se debe hacer ahora poco caso, o mejor ponerla a un lado por anticuada. Y para reemplazar la palabra de Dios, ese mismo Satanás ofrece sus manifestaciones espiritistas. Estas están enteramente bajo su dirección, y mediante ellas puede hacer creer al mundo lo que quiere. Él pone en la oscuridad, que es precisamente donde le conviene, el libro que le debe juzgar a él y a sus siervos, y hace aparecer al Salvador del mundo como un simple hombre, así como la guardia romana que vigilaba la tumba de Jesús echó a volar la especie que los sacerdotes y los ancianos insinuaron a fin de negar su resurrección. Así también los que creen en las manifestaciones espiritistas tratan de hacer creer que no hay nada de milagroso en las circunstancias que rodearon la vida de Jesús. Después de haber tratado de poner así a Jesús en la sombra, llama la atención hacia sus propios milagros, declarando que estos superan en mucho a las obras de Cristo. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas al par que corre un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos. Reviste un disfraz cristiano, pero sus declaraciones hechas desde la tribuna y en la prensa han sido oídas por el público desde hace muchos años y revelan su carácter verdadero. Esas sus enseñanzas no pueden ser negadas ni encubiertas. Hasta en su forma actual, el espiritismo, lejos de ser tolerable en su realidad, más peligroso que anteriormente, debido a su mayor sutileza para engañar, mientras años atrás atacaba a Cristo y a la Biblia.
Él declara ahora abiertamente que acepta a ambos, pero su interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón irregenerado al paso de las verdades solemnes y vitales de esta pierden su efecto. Los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacerlo un sentimental enfermizo y no hacen más que poca distinción entre el bien y el mal, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley. Todo eso lo pierden de vista. Se le enseña al pueblo a que mire el decálogo como si fuera letra muerta. Fábulas agradables y encantadoras cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de su fe. Se niega a Cristo tan descaradamente como anteriormente, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que el engaño no puede ser denunciado. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia. Muchas personas juegan Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. No tienen fe verdadera en él y se llenarían de horror al pensar en abandonarse a la influencia de los espíritus, pero se aventuran en terreno vedado y el poderoso destructor ejerce su ascendiente sobre ellos contra su voluntad. Dejar que persuadan algún día a abandonar sus inteligencias a la dirección de éste y veréis que pronto los hace cautivos. Es imposible que con su propia fuerza rompan el encanto hechicero y seductor. Solo el poder de Dios otorgado en contestación a la oración ardiente de la fe puede libertar a esas almas prisioneras. Todos aquellos que tratan con indulgencia rasgos pecaminosos de carácter o que fomentan un pecado conocido, atraen las tentaciones de Satanás. Ellos mismos se apartan de Dios y de la protección de sus ángeles, y cuando el maligno les tiende sus redes, quedan indefensos y se convierten en fácil presa. Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde ha de llevarles su conducta. El tentador, después de haberlos subyugado por completo, los ha de emplear como agentes para empujar a otros a la ruina. El profeta Isaías dice: «Y cuando os dijeren, acudid a los espíritus y a los adivinos que chirrían y mascullan, responded, ¿no debe un pueblo acudir más bien a Dios? ¿Por los vivos acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esa palabra, son aquellos para quienes no han amanecido». Isaías 8,
versículos 19 y 20. Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las pretensiones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y con señales y con maravillas mentirosas. Pero en vez de dejar la libertad tan cara al corazón pecaminoso y de renunciar a sus queridos pecados, la mayoría de los hombres cierran sus ojos a la luz y marchan de frente sin cuidarse de las advertencias, mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya, por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, y por esto Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Han emprendido la lucha contra los principados y potestades y espíritus de maldad en los aires. Satanás no ha de ceder una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debería hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras: escrito está. Satanás puede hoy citar las Sagradas Escrituras con tanto acierto como en tiempo de Cristo, y engaños los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus pretensiones. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen de tal modo son espíritus de demonios. Es inminente la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado para probar a los que habitan sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, a fin de ganar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando, pero no ha de lograr sus fines, sino cuando los hombres cedan voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden, preparándose para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Por cuanto has guardado mi precepto de paciencia, yo también te guardaré. Apocalipsis 3:10. Es la promesa del Salvador. Él enviará a todos
los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. El profeta Isaías describe el terrible engaño en que caerán los malos al creerse al amparo de los juicios de Dios. Hemos hecho pacto con la muerte y con el infierno tenemos hecho convenio. Cuando pasare el azote, cual torrente no nos alcanzará, porque hemos puesto las mentiras por nuestro refugio y entre los embustes nos hemos escondido. Isaías capítulo 28, versículo 15. En la categoría de personas así descritas se encuentran los que en su impenitencia y obstinación se consuelan con la seguridad de que no habrá castigo para el pecador, de que toda la humanidad, por grande que sea su corrupción, será elevada hasta el cielo para volverse como ángeles de Dios. Pero hay otros quienes de modo mucho más aparente están haciendo un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. Son los que renuncian las verdades que Dios ha dado como defensa para los justos en el día que escoja y que aceptan el falso refugio ofrecido en su lugar por Satanás. O sea, las pretensiones sin ningún valor del espiritismo. La obcecación de los hombres de esta generación es tan sorprendente que supera a cuanto al respecto podría decirse. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Los incrédulos y los burlones denuncian el fanatismo, como lo llaman, de las que luchan por la fe de los profetas y de los apóstoles, y se divierten ridiculizando las solemnes declaraciones de las Santas Escrituras referentes a Cristo, al plan de salvación y a la retribución que espera a los que rechazan la verdad. Fingen tener tan lástima por tan estrechos espíritus débiles y supersticiosos que acatan los mandatos de Dios y satisfacen las exigencias de su ley. Hacen alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera infranqueable e indestructible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores. Se han sometido tan completamente al tentador. Están tan estrechamente unidos a él y tan imbuidos de su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseos para romper sus ligaduras. Satanás se ha estado preparando desde hace tiempo para intentar un supremo esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la seguridad que diera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción y el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora
no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo logrará en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y no despertarán más que cuando la cólera de Dios se derrame sobre la tierra. Dios, el Señor, dice: también pondré el juicio por cordel y la justicia por plomada, y la granizada barrerá el refugio de mentiras, y las aguas arrebatarán vuestro escondrijo. Asimismo, vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio con el infierno no quedará en pie. Cuando pasare el azote, cual torrente, vosotros seréis hollados de este invasor. Isaías capítulo 28, versículos 17 y 18.